Bienvenidos. La radio divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días, amigos, 11 de la mañana en punto, no es cierto, pasadito de las 11, nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www, La Divertida Radio. Amigos, el día de hoy estoy muy contenta porque tengo como invitado a un invitadazo de lujo, permítame presentarlo. Él es el doctor Gessen Salmerón Gómez, él es neuropediatra, también él es el presidente del Colegio de Pediatras aquí en Irapuato. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Doctor, usted dice que viene de Michoacán. Sí, moreliano, orgullosamente moreliano. Orgullosamente moreliano, y también es egresado de la UNAM. Así es, la especialidad en neurología pediátrica de la UNAM, del Hospital Infantil de México. Pues verdaderamente yo estoy muy contenta de que usted se encuentre aquí en Irapuato desde hace un ratito ya, que tuve la oportunidad de encontrármelo en redes sociales y luego ir siguiendo lo que ponía, lo que hacía, lo que venía haciendo, y verdaderamente aquí en nuestra comunidad de Irapuato pues es necesario una personalidad, un profesional de su tipo, porque realmente pues sí nos encontramos con diferentes tipos de trastornos, discapacidades, enfermedades que luego los maestros en la escuela, los padres de familia suponen, imaginan y dicen es hiperactivo, es esto, es lo otro, y empezamos a etiquetar con desconocimiento claro de lo que realmente es. Así es, sí, hoy en día pues con la mayor difusión de la información nos ha permitido el poder establecer mayores diagnósticos y de alguna manera actuar de manera importante en la infancia, ¿verdad? En estos trastornos que usted menciona. Así es. Y el día de hoy, específicamente, quisimos abordar un tema principal que viene siendo el tema del Asperger, o bien como le llaman espectro autista. ¿Así es? Bueno, vamos a hablar de lo que es el trastorno del espectro autista. Vamos a incluir un poquito ahí de lo que es el Asperger. ¿No es lo mismo Asperger que el trastorno? Es una variante del trastorno del espectro autista. Ok, porque yo tenía el entendido, que a veces lo escuchamos y que es algo similar, pero sin embargo muy interesante que el doctor nos va a diferenciar dónde está la variable. Bien, ¿qué es el Asperger para empezar? Bueno, mire, para empezar yo creo que debemos definir en un contexto global qué es el trastorno del espectro autista, porque como lo definimos, el Asperger es una variante de este trastorno. Entonces la piedra angular sería el autismo, ¿no? El autismo, yo siempre digo que al hablar de un trastorno es aquella condición que no le permite el adecuado desarrollo psicológico, educacional o psicopedagógico o de crecimiento en cualquier individuo, es decir, que le afecta estas condiciones. Entonces, al definirlo de esta manera, pues bueno, un trastorno afecta la calidad de vida del individuo. En este caso, pues, hablando de los niños, pues, en la infancia, ¿no? Y el autismo, si nosotros lo definimos, pues, tiene dos características importantes. Afecta la calidad del niño en dos situaciones. Uno, en la cuestión del lenguaje, ¿sí? Tanto verbal como no verbal, y aparte la interacción social y el desarrollo adecuado en la sociedad del individuo. Esas pudiéramos decir que son los dos factores importantes. Ya de ahí se derivan ciertas características individualizadas para ciertos trastornos, ¿no? Sin embargo, en un contexto muy generalizado, podríamos decir que las personas que padecen el trastorno del espectro autista tienen problemas de comunicación, tanto verbal como no verbal, dificultades en la reciprocidad social, es decir, que no comparten los mismos goces o disfrutes, sí. Y a su vez tienen ciertos comportamientos restrictivos o limitantes que no les permiten un adecuado desarrollo, un adecuado aprendizaje, una adecuada integración en la sociedad. Interesante todo esto, porque cuando hablamos de un niño autista lo suponemos metido en su burbuja, donde no sociabiliza, no sonríe, no se comunica, y ciertamente, pero esto también lo sabemos que hay niveles de autismo. Así es. Hay diferentes niveles de autismo. Tienen poco que salió esta nueva clasificación por lo que es el DSM-5, que es en donde nosotros nos basamos en los lineamientos de enfermedades de tipo psiquiátricas o neuropsiquiátricas. Uno de los detalles que sí yo quiero aclarar es que el paciente con el trastorno del espectro autista puede tener una muy buena calidad de vida.
Siempre y sí, cuando claro sea que sí. bien diagnosticado, que se diagnostique también en etapas tempranas, que es algo muy importante. Y como es un problema de carácter neurobioquímico, Ajá. que es un detalle muy importante, es indispensable el uso de fármacos. Cabe mencionar que hoy en día ya el uso de fármacos no es como en los años 80 o como en los años 70 o como en los años 90, es decir, ya hoy en día los fármacos nos permiten una mejor calidad de vida en muchos aspectos y no solamente en las cuestiones neuropsiquiátricas, sino también en otro tipo cardiológicas, reumatológicas, oncológicas, nivel ¿verdad? general. Porque la gente le tiene miedo a los medicamentos, de verdad, y sobre todo cuando se trata de niños, porque dice, es que yo no lo voy a traer dopado, yo no lo voy a traer medicado, de tal manera que el niño ande como adormilado, el niño ande más acelerado, y realmente no es así. Sí, de hecho los fármacos hoy en día, como le comento, favorecen bastante la calidad de vida del individuo, le va bastante bien a los pacientes con este y varios diagnósticos de trastornos, llámese trastorno por déficit de atención, llámese trastornos de ansiedad, depresión, llámese trastornos del aprendizaje, etcétera. Les va bastante bien. O sea, ese estigma de los medicamentos, así como el estigma de acudir con el psiquiatra o acudir con el neurólogo o el paidopsiquiatra o el neurólogo pediatra o hasta incluso con el psicólogo, genera demasiada angustia. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que son situaciones fundamentales o pilares fundamentales para que las personas que padecen algún trastorno, pues de alguna manera les ayudemos a tener una mejor calidad de vida. No solamente también es la calidad de vida del paciente, sino también es la calidad de vida del cuidador. O sea, el hecho de que un paciente no sea dependiente de un cuidador, pues hace que la calidad de vida también de las personas que están a cargo de ellos, que en este caso hablando de los niños, pues indiscutiblemente pues son los padres, ¿verdad? Este tipo de situaciones puede llegar a ser tan agravada o mal manejada que en algún momento puede fracturar una familia, ¿no? Sin tener todo el apoyo que realmente lo amerita y pues cegándonos o cerrándonos al ser de alguna manera apoyados o de alguna manera estructurados para que le vaya bien al paciente y a sus cuidadores. O sea, auditorio, como estás escuchando, realmente cuando hablamos de estos trastornos de espectro autista o de Asperger, estamos hablando de una condición neurológica, no es una enfermedad como tal. La personita nació así y esto puede ser muy educable, puede ser muy tratable y sobre todo cuando se detecta a tiempo, ¿no, doctor? Así es. Podemos diagnosticarlo en el caso de autismos muy severos desde etapas muy tempranas, desde los 8, 9, 10 meses. ¿Por qué? Porque en esta edad, bueno, generalmente un niño que tiene entre 8 a 10 meses ya reconoce su nombre, ¿sí? Ya dice adiós, ya dice hola, ya aplaude, ya identifica extraños. De alguna manera la cuestión del lenguaje ya empieza a señalar, ¿sí? Ya empieza a estirarse por los objetos, ya se reconoce en la parte de la reciprocidad, reconoce de alguna manera cuando papá o mamá está enojada con los gestos, ¿verdad? Sí. A su vez, a esta edad el niño ya tiene la capacidad de compartir sus emociones, cuando está enojado hace las caritas, ¿no? O cuando está sonriendo, o cuando algo le gusta o le llama la atención. Entonces, son detalles tan finos que en ocasiones a nosotros como papás e incluso como especialistas a veces no las definimos de manera adecuada o no las interrogamos de manera adecuada y nos vamos dando cuenta que de alguna manera el paciente ya está teniendo algunos datos. Esto estamos hablando del paciente que tiene un trastorno de tipo progresivo. El trastorno del espectro autista, la evolución son dos. Uno es el progresivo y otro es el regresivo. El progresivo es aquel paciente que conforme se va dando su neurodesarrollo, nosotros vamos detectando que indiscutiblemente tiene dificultades en el lenguaje, no hay una empatía, ya no me fija la mirada, yo le pido que haga ciertas órdenes y yo considero en ocasiones que es hasta sordo porque no la realiza. No pide objetos, siempre le ando adivinando las cosas, en vez de que me las señale, me lleva y me pone enfrente de ellas. De alguna manera noto ciertos patrones restrictivos, que nada más quiera comer un solo tipo de alimento, como las sustancias blandas, las de consistencia blanda, que quiera nada más oler los alimentos, que quiera jugar en un solo espacio, que le guste jugar acomodando cosas en hilera. Son o en torre. Ritualistas, la misma ropa, el mismo ambiente, todo. Sí, tienen ciertas, esas son las ideas obsesivas, esos son los patrones restrictivos que tiene el paciente. Hablando del patrón restrictivo, pues tiene que ver con ideas obsesivas, ¿no? Que quiera jugar con un solo tipo de juguete, que nada más tenga un tema con que compartir, que eso es una característica, supongo, también del Asperger, en donde pues generalmente les gustan los dinosaurios, por poner un ejemplo. Algunos de ellos también les gustan mucho los planetas, los Legos les gusta porque los pueden acomodar en hilera o los pueden acomodar en torre.
torre. A su vez también les gustan las cosas que giran. Yo les platico mucho que en mi consultorio tengo un ventilador de techo. Entonces hay niños que llegan y se quedan clavados completamente con la cuestión de su fijación en la mirada en el ¿cómo se llama? En el ventilador. Tienen manerismos. Un manerismo es el que huela las manos, otro manerismo es el que aletea. Decía una persona, es que mi niño me llama la atención porque hace pajaritos. El famoso aleteo, ¿no? O el manerismo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo podemos diagnosticar desde etapas muy tempranas. Muy tempranas, sí. ¿verdad? Ciertamente. Lo que pasa es que luego algunos papás, pues puede ser que también se cierren a la idea. Y es difícil porque hay un proceso de adaptación, de aceptación. El primero es un shock, una negación, no es cierto, no puede ser cierto. Veo cosas raras, pero a lo mejor porque mi niña es muy tranquilito, porque la verdad está muy bien educadito y por eso todo eso. Pero realmente uno puede distinguir entre un niño y otro niño y darse cuenta que algo no está checando. Así es. Esto, lo que estábamos platicando de síntomas que se presentan en el paciente, como lo comenté, pues son unos progresivos, es decir, que cada vez el niño va teniendo más conducta restrictiva, repite más el manerismo, fija menos la mirada, etcétera, es decir, van incrementando los síntomas. Y se van señalando más claros. Así es. Y el regresivo es aquel paciente que a partir generalmente de los 2 años es un niño que comparativamente con los otros niños, pues de alguna manera tiene un nivel de neurodesarrollo estándar, pero a partir de esa fecha empieza a perderlo, es decir, que antes me fijaba la mirada, ahora ya no me lo fija. Antes me comía todo, ahora ya no, nada más quiere comer. Les gusta mucho lo que es los embutidos y lo que es el huevo, por poner un ejemplo. O empiezan a notar que empiezan a tener algunas conductas de tipo obsesivas, ¿no? Lo que platicamos, que nada más quiere jugar con un solo tipo de juguete, que no quiere que le cambien los zapatos, que siempre quiere andar con los mismos, etcétera. Un detalle que también es importante que usted acaba de mencionar es el hecho que nosotros nos empezamos a dar cuenta como papás cuando empezamos a comparar. Entonces, si el niño no tiene punto de comparación, llámese hermanos mayores o llámese escuela, pues eso hace que de alguna manera el diagnóstico nos tardemos un poquito más, porque cuando llega a maternal, cuando llega a prekinder, entonces empiezan a notar que los demás niños cantan y él no, que los demás niños aplauden y él no, que él nada más se dedica a jugar con la arena, en el arenero nada más está, que se aísla, que no interactúa, que a la hora de comer no quiere comer, que hace el manerismo, etcétera. Entonces, realmente aquí yo siempre les digo, el diagnóstico del trastorno del espectro autista uno lo viene a confirmar nada más, es decir, los maestros, los médicos pediatras, en la cuestión de la vigilancia del neurodesarrollo son, al igual que los papás, son piezas fundamentales que en la adecuada vigilancia de un paciente en etapas muy tempranas nos podemos dar cuenta de ciertas alteraciones. Entonces, aquí la sugerencia muy particular es el hecho de que, aunque mi niño no esté enfermo, es importante que requiera de una vigilancia del pediatra, porque debe de no solamente vigilarle el peso, no debe vigilar la talla, sino también nosotros en nuestro adiestramiento para la especialidad pediátrica nos enseñan a ver esta parte del neurodesarrollo, algo que también es muy común y que a veces cometemos mucho el error. Antes, más que ahora, de malinformar. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones decíamos, bueno, es que el papá no habla, el niño tampoco no habla, es normal. Exactamente. No, hay estructuras que se deben de cumplir. Por muy normal que sean, se deben de cumplir, ok, si no se cumplen, bueno, pues vamos a detectar cuál puede ser el factor. Papás sobrecuidadores, o facilitadores, que son los que hacen que, pues, de alguna manera el niño leen el pensamiento. El niño no se ve en la necesidad de hacerlo, pero el niño se comunica mediante otras condiciones. O sea, yo le hablo y me responde, me voltea a ver a los ojos, me mantiene de alguna manera una interacción cuando estamos jugando con los carritos, ves diferentes caricaturas, no se queda obsesionado con un solo tipo de caricatura, o en la cuestión del lenguaje, pues emplea un lenguaje adecuado, por poner un ejemplo, un niño de 2 años debe de manejar por arriba de 200 palabras. Y debe de estructurar frases sin verbo, mamá, agua, por poner un ejemplo. Y un niño de 3 años debe de dominar por arriba de 500 palabras, de hecho hasta 2000 se cataloga, y debe de establecer también frases con verbo. Entonces, muchas de las ocasiones, este tipo de conductas nosotros las asociamos de esa manera, ¿no? Otro detalle relacionado también con la cuestión del lenguaje es que en ocasiones utilizan un lenguaje que nosotros le llamamos un lenguaje que no tiene una adecuada semántica, no va con el contexto de lo que quiere decir.
decir. Es decir, que para todo utiliza coca, pero coca significa, pues es un refresco que nosotros conocemos, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues eso lo emplea para decir que tiene o sed o que tiene hambre. No lo sabemos, le tenemos que adivinar, ¿no? Por poner un ejemplo, o utilizan un lenguaje de alguna manera mal estructurado o con sonidos guturales, es decir, nada más emplean o emiten algún sonido sin ningún contenido y ya consideran que está enviando un mensaje. Ya los padres son donde de alguna manera lo malinterpretan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, doctor. Amigos, los vamos a invitar a que se comuniquen a través de las redes sociales de Carmen Itzel o bien al 62-670-02 y si gustan dejar un mensaje al 462-123-5331 y ahí les vamos a despejar o les vamos a orientar o les vamos a canalizar sus dudas, sugerencias o bien sus saludos. Y de momento ya nos empezaron a llegar, por aquí dice Rosy Márquez, saludos, escuchándolos en Guanajuato Capital. ¿Cómo es la calidad de vida de una persona con autismo, doctor? Bueno, la calidad de vida va a depender de varios factores. Uno, la edad de diagnóstico. No es lo mismo diagnosticarlo a los 6 años que diagnosticarlo a los 2. Dos, el uso del fármaco es indiscutiblemente pieza primordial para que le vaya muy bien. 3, el ambiente biopsicosocial en el que se desenvuelve el individuo, es decir, el ambiente familiar. No es lo mismo estar en una familia disfuncional que una familia funcional o bien estructurada. 4, el apoyo psicoeducativo, es decir, qué tan comprometida está la institución educativa en el tratar de ayudarle a mi niño. Y las herramientas que sean indispensables para que le vaya bien. Por poner un ejemplo, si mi niño tiene realmente una gran dificultad en el lenguaje, pues bueno, apoyarme con una licenciada en comunicación humana, ¿no? Que son las especialistas en el área del lenguaje, ¿no? O igual una licenciada en educación especial, ¿no? Para la cuestión psicoeducativa, o igual hasta en algún momento es necesario el apoyo psicológico, ¿verdad? Para manejar todo lo que son la poca tolerancia a la frustración, los enojos, los berreos. Y otro detalle que es muy importante es el coeficiente intelectual. ¿Qué capacidad tiene el niño? No nos olvidemos que las personas con el trastorno del espectro autista, el 80% de ellos tienen un cierto grado de discapacidad intelectual. El resto son capacidades normales, llegan a tener coeficientes entre 95, 90 y hasta 102 puntos, que es lo que llegamos a ver, considerando normal de 90 a 110, pero el resto de los pacientes que tienen trastorno de espectro autista, su capacidad está por debajo de los 70 puntos, es decir, llegan a tener discapacidad intelectual de leve a moderada, incluso severo. Para nosotros definir o establecer el grado de trastorno del espectro autista, vemos 2 puntos que son importantes, que son los que nos permiten determinar de alguna manera el pronóstico en la calidad de vida del individuo. El leve, por poner un ejemplo, no necesita de un mediador para generar una relación social. O sea, no es aquel que lleva al papá y lleva al niño y lo introduce al núcleo con el grupo. No es la maestra que tiene que introducir al niño al grupo cuando están cantando. Él solito se relaciona, ¿no? Y 2, pues el lenguaje. Indiscutiblemente el lenguaje aquí tiene que ver qué tanta capacidad tiene el individuo de poderse expresar y de esa manera. Entonces es leve. El moderado es aquel paciente que requiere de un interlocutor para poder ya sea generar una relación social o generar un proceso de comunicación. Hablamos del sonido gutural, o hablamos del manejo de escaso lenguaje, ¿no? Donde el niño dice estábamos hablando coca, pues en ese sentido, y el papá lo interpreta como que quiere comer. Entonces él es el que hace la interpretación, es el interlocutor, que ese es el moderado. Y el severo es aquel que, a pesar de que tiene un interlocutor, pues no se permite tener una adecuada interrelación, ya sea, o mejor dicho, una relación en la sociedad y a su vez una adecuada comunicación, es decir, se vuelve completamente más dependiente de un cuidador que el otro. Entonces, esos 5 puntos que yo acabo de mencionar son los que se tienen que estructurar para determinar qué calidad de vida tiene el paciente, ¿no? Buscando, pues bueno, de alguna manera, pues mejorarse, la verdad. Creo que es muy importante el núcleo donde se va a desarrollar esta persona, porque realmente a cualquier tipo de niño le va a afectar el ambiente psicosocial en el que se desarrolla, la atención, las condiciones, todo, pero en especial estos niños que podemos decir que son niños de educación especial, deben de cubrir estos 5 puntos para que se dé un desarrollo pues aceptable, funcional, de alguna manera también sin descartar y reconocer el nivel de autismo que va a tener esta personita. Y como decía, muy importante hacer una valoración, ya sea con psicólogo especializado, ya sea con un neuropediatra, con uno de educación especial que realmente determine qué grado de CI o inteligencia
pero cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de la inteligencia, la que retiene, la que procesa a ese tipo, porque no hay que descartar que tenemos diferentes tipos de inteligencias y que estos niños van a desarrollar otras inteligencias, la inteligencia emocional, la inteligencia matemática, otro tipo de inteligencias que realmente pues son niños muy especiales, también se pueden lograr grandes cosas con ellos y pues realmente esto hay que tomarlo con mucha precisión y buscar el especialista adecuado cuando tú te encuentras ante situaciones que pudiera ser que tu niño o tu niña pudieras estar viendo estos puntos que pudieran ser. Y para eso, pues, el especialista es el adecuado. Doctor, cuando hablamos de niños, que generalmente decimos el niño, pero también se da en niñas, que haya una prevalencia en niños es otra cosa. Así es. Mire, se considera en Estados Unidos que el trastorno del espectro autista es 1 por cada 88 nacimientos. Entonces, realmente, pues, estamos hablando casi de entre el 1 al 3% de cada recién vivo. O sea, de cada 100 niños, 1 a 3 llegan a tener trastorno del espectro autista. Entonces es algo muy importante. 2, sí se ha visto que hay una mayor trastorno en el paciente masculino que en el femenino, ¿no? A pesar de que se han investigado genes que están relacionados con el sexo, no se ha podido determinar a qué se debe la causa de cuál o el por qué es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Sin embargo, sí son 4 varones por una mujer, es la proporción o la relación hombre-mujer, que es como nosotros lo denominamos, ¿no? Sin embargo, la calidad de vida, etcétera, pues va a depender de manera individualizada o del contexto individualizado del paciente, ¿verdad? Así es muy interesante. Por aquí tenemos otro comentario de Saraí Zavala. Ella dice, interesante tema, saludos. Leía un artículo donde decían que aún no se sabe qué causa el autismo, justamente lo que usted está diciendo. Hay varias teorías con respecto a esto y sin embargo la ciencia aún no ha determinado específicamente qué fue, porque lo viene este capítulo, doctor, en que los papás se llegan a sentir culpables. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde me equivoqué? A lo mejor fue por NX y le empiezan a atribuir a una serie de características, incluso empiezan a culpar a la familia y que yo no descarto que pudiera haber una posibilidad de un trastorno genético más, otras cosas, sin embargo, a ciencia cierta todavía no está. No está establecido, indiscutiblemente sabemos que tiene que ver, como usted lo mencionó, la herencia. El trastorno del espectro autista se hereda. Hay dos situaciones, ¿no? Una de ellas es aquel paciente que de alguna manera ya tiene un problema, es decir, ya viene con alguna cromosomopatía o alguna alteración genética, como es el caso de los pacientes que tienen síndrome de Down. Exacto. Y tienen autismo. Ese es el ejemplo más claro. O los pacientes que tienen síndrome de X frágil y tienen autismo. O aquellos pacientes que tienen Prader-Willi, que es otra característica. Es decir, ya por sí solo la información genética ya está dándome una condición. Así es decir, yo ya tengo una patología o una enfermedad cromosómica o genética que me da eso. Y estamos aquellas en donde realmente no tenemos un antecedente directo o no hay alguna condición que lo predispone y eso favorece que dentro de la cuestión genética se alteren los cromosomas y nos genere lo que es el trastorno del espectro autista, que es el más, es decir, estamos hablando que cerca de un 80% son aquellos que tienen alguna alteración cromosómica de tipo primaria es que se alteró. Se han descubierto más de 150 genes, no se ha podido determinar, se ha visto que tienen que ver más de 8 mecanismos los que se encuentran alterados en este proceso. Sin embargo, no podemos atribuirlo de manera directa. Entonces, tenemos lo que es las alteraciones primarias y las alteraciones secundarias, hablando desde el punto de vista genético en ese sentido, ¿no? Ok, entonces nos queda claro que el trastorno ya se nace, que la calidad de vida va a tener que ver con todo su entorno y que lo podemos diagnosticar a muy, muy temprana edad del menor. Y por otro lado, ¿qué tipo de estudios se va a realizar a este menor para saber o detectar, o como usted dice, simplemente el especialista ya simplemente confirma lo que ya los papás en el fondo saben? Bueno, mire, realmente no hay un estudio fidedigno que nos diga, le tomamos esta muestra de sangre y ya sale, no, una tomografía, un electro, no. Eso la verdad es que no es así. Realmente los otros estudios van encaminados a otras características. No están indicados, sí es cierto, no están indicados. Pero si el paciente del trastorno del espectro autista tiene otro tipo de comorbilidades, es decir, que tiene epilepsia, pues le tenemos que hacer estudios de epilepsia. Así es. Pero si tiene algún otro tipo de estudios como alteraciones, vamos a
suponer, de la glucosa o del azúcar, pues lógico, también le vamos a hacer. Si tiene, es decir, hay que ver qué condición tiene individualizadamente el paciente y sobre ello determinarla, ¿no? Pero que haya Cada algún caso es estudio, uno. un estudio específico, como tal vez lo hay para la diabetes, o como tal vez lo hay para el ácido úrico, o la persona que tiene gota, o que lo hay para el paciente con compromiso renal, etcétera, Exacto. no lo hay. Aún no hemos podido lograr, bajo esta condición, el establecer algún estudio específico para determinar, ya sea prevenir o de alguna manera anticipar y justificar el daño. O sea que es algo que no lo puedes prevenir, es algo que no lo puedes diagnosticar con una prueba, con una serie de situaciones, simplemente con toda la pericia, todo esto que se ha venido desarrollando, con el informe que te dan los padres, con lo que tú aportas como médico que observas y con la evolución misma de este niño, de esta niña, y que realmente es algo que pudiera ser muy tratable, porque existe la parte médica, existe la parte psicológica, existe la parte de contención de toda la educación especial, donde este niño va a ser como todos los niños, también, aunque no los exprese las emociones, sí siente emociones. Claro. Hay que aclarar, aunque tú aparentemente creas que no tiene muy desarrollado su intelecto, tiene algunos, muchísimos más desarrollados que a lo mejor que tú y que yo, y también puede lograr alcances muy importantes en su vida. Y por otro lado, ¿llegan a casarse y a formar una vida normal? Solamente el 6%. El 6% de todos los pacientes que tienen el trastorno del espectro autista llegan a tener, vamos a decirlo así, pues una calidad de vida muy estándar a lo que ya de alguna manera nosotros tenemos. Un detalle que yo sí quiero aclarar en cuestión del tratamiento es que muy bien mencionado el hecho de que es multidisciplinario. Sí. Es multidisciplinario, pero también quiero recalcar mucho que si no se le da fármaco, el paciente no avanza. O sea, es el cambio de la noche a la mañana con el uso de adecuados medicamentos, con las personas especializadas en este manejo de medicamentos, no porque sean medicamentos dañinos, no porque le vayan a generar algún problema agravado, mejor dicho, algún problema o vayan a agravarlo, no. Esto sí debe ser manejado de manera muy meticulosa por el especialista. O sea, aquí sí es un parte importante, ¿no? La verdad es que yo en lo particular me motiva mucho el hecho de ver que muchos de los pacientes cambian su calidad de vida, o sea, que eran pacientes que no hablaban, ya llegan hablando, o por lo menos ya buscando un medio de comunicación, que si era un paciente que no te compartía un goce, algún disfrute, pues ya lo llegan haciendo, ya te fijan más la mirada, ya te obedecen, ya respondes su nombre, o sea, la verdad es que el cambio muy notorio. Es demasiado notorio. Claro, no se hace milagros, hay que recalcarlo, ¿verdad? O sea, tampoco es milagrosa la medicina. Sin embargo, es muy notorio del paciente que toma al que no toma medicamento. Amigos, entonces, como escuchan, realmente sé que todos los padres de familia, los abuelos, tenemos preocupación en el caso de la medicación, pero cuando está en las manos profesionales, en las manos adecuadas y te dan la orientación adecuada y la psicoeducación necesaria, tú puedes llevarle el tratamiento a tu menor y dárselo en la dosis individualizada, no porque a la comadre y al otro niño le dieron y pasó igual. Creo que esto es lo que trata de decir el doctor, que tiene que ser un tratamiento individualizado y en cada persona tiene que ser la dosis correcta porque cada niño es distinto, lo que tiene que ir madurando, impulsando, desarrollando, y entonces tras una secuencia de observación y de tratamiento, este niño puede ir siendo muy notorio. Yo creo que es algo muy loable que la ciencia médica que esté desarrollando todos estos fármacos que puedan ayudar a una mejor calidad de vida. Creo que lo básico es la comunicación, la interacción, la conexión, para que entonces esto vaya funcionando mucho mejor. Ese es el punto. Sí, claro. El apoyo multidisciplinario hace que el paciente y la familia pues les vaya de maravilla. La verdad es que les va bastante bien. El estigma generalizado por la sociedad con respecto a todas las, no solamente el autismo, sino a todas las cuestiones de tipo neurológicas o neuropsiquiátricas, está
pues mal informado. La verdad es que gracias Creo que por ese es darnos un la problema. oportunidad de difundir esta información, porque esto le va a modificar mucho la calidad de vida. Yo, como comento en lo particular, el ver que los pacientes cambian su calidad de vida es una satisfacción, híjole, sorprendente, aunque a veces, pues de alguna manera los papás quisiéramos que fuera pues abismal, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el hecho de que ya no sea dependiente de mí un paciente, híjole, Ya, eso es ya, una, no, eso es muy un grande, apoyo, que claro, ya sociabiliza, que ya se solito va al ya se baño, que mueve. ya se viste, que ya de alguna manera él toma sus propias decisiones, el que yo ya no tengo que estar supervisando, el que ya comparte con sus hermanitos, etcétera. Son condiciones que nos permiten a nosotros pues seguir de alguna manera apoyando y bajo esta condición el tratar de seguir difundiendo esta información para que la gente sepa que les va bien. Sí, por eso, auditorio, me he permitido hacer la invitación al presidente del Colegio de Pediatría, el doctor Jesús Salmero, aquí presente, para quien se acaba de conectar con nosotros, a que pues mes con mes vengan a hacernos el favor de comunicarse aquí con nosotros. Ay, Dios mío, aquí se activó esto, que estamos en vivo, y según yo le había bajado el volumen, pero pues bueno, aquí está. Lo mejor lo voy a apagar para que no suenen. Disculpen, la gente que nos conoce ya sabe que estamos en la radio todos los viernes, como los jueves, ocupaditas en la mañana. Voy a retomar, estábamos en vivo. Amigo, te lo encargo. Ten, amiguito, porque luego está aquí dando ahorita presencia. Perdón, retomamos, estamos en vivo con el presidente del Colegio de Pediatría de aquí de Irapuato, donde lo queremos invitar mes a mes a que nos venga a traer temas realmente que desconocemos la mayoría de las personas, las escuchamos, las vemos, pero realmente no nos queda claro de qué se trata, cómo es esto. ¿Para qué? Para sensibilizarnos, para conocer, para apoyar, para empatizar con otros padres de familia, para solidarizarnos, para que realmente no supongamos cosas que no son, y para que realmente al hermanarnos y al conocer este trastorno podamos a lo mejor hasta identificar en algún momento y hacer la canalización correcta a lo que debe de ser. Una psicoeducación, un tratamiento médico adecuado, y entonces la evolución y la integración va a ser mucho mejor. Me voy a permitir a leer otros comentarios. Por aquí dice Francisco Bustos, saludos al invitado. Muchas gracias. Tengo una duda, ¿cuál sería la diferencia entre autismo y retraso mental? Voy a leerlas y luego nos vamos de lleno, ¿va? Por aquí también dice Lupita Barquín, una persona con autismo, ¿qué trabajos puede desempeñar o no pueden ser laboralmente activos? Y también dice por aquí, saludos escuchando el programa, Viri Mosqueda, Cindy Soto, Esteban Salazar, Katy Vázquez, amigos, compañeros y familia, muchísimas gracias por estar en presencia de este programa con un tema muy, muy interesante. Entonces, vamos primero a definir si realmente una persona con autismo puede realizar ciertos trabajos o no es laboralmente capaz. Sí, como comentábamos en un principio, ¿no? Depende del grado de autismo, depende del ambiente en el que se va a desenvolver. Probablemente, como comentábamos, el 6% de los pacientes con este trastorno llegan a tener una vida pues común y corriente. Ajá. Y adaptarse indiscutiblemente al estándar de la sociedad. Sin embargo, así es. Sin embargo, el paciente con este trastorno se puede desempeñar en ciertas labores. Se me ocurre una de ellas, pues ser oficinista no tiene ningún problema, y lo puede desempeñar sin ningún problema. El ventas, saben llevar eso, como en ocasiones son demasiado ordenados, entonces en la cuestión inventariada ellos son perfectos. De hecho, por ahí hubo una película que se llama El Contador, que habla sobre un paciente con Asperger que de alguna manera este paciente pues era muy obsesivo en los números, entonces detectaba si había alguna anomalía en las cuentas. Claro, estamos hablando de ficción, ¿no? Ahí lo que están resaltando es de alguna manera que estos pacientes tienen alguna capacidad. ¿Quiénes son los que realmente llegan a tener esta calidad de vida? Pues los que tienen un autismo que nosotros llamamos altamente funcional, los que tienen coeficientes intelectuales elevados, los que de alguna manera pues han recibido un cierto tipo de educación que les permite estar bien estructurados, ¿no? Que no son dependientes pues del cuidador, pero sí se pueden desempeñar
Aquí Clima Irapuato, que es una de las instituciones que está teniendo el proyecto de hacer una pizzería para los pacientes que tienen estas características y incluirlos en la sociedad. Entonces realmente sí se les puede incluir, claro, se deben de adecuar ciertas necesidades de estas condiciones. Cuidados y condiciones. Sí, y de alguna manera se pueden integrar. Lo que pasa es que la sociedad aquí es un poquito difícil y la sociedad es muy compleja y es lógica, es la cuestión filogenética, ¿no? Nosotros en nuestro proceso evolutivo, pues aquellas especies que no tienen la capacidad de sobrevivir a nuestras necesidades, o que son como nosotros. Así es, los aislamos y los limitamos, pero si nosotros tenemos la capacidad de ser integradores, si nosotros tenemos la capacidad de alguna manera de ser incluyentes, y en ese sentido les va bastante bien. Y no solamente hablo, y esto sí lo quiero aclarar, no solamente hablo del paciente con trastorno del espectro autista, quiero hablar en todas las condiciones, en todas las diferentes condiciones, ¿no? Se les puede apoyar y la verdad es que en ocasiones se pueden desempeñar muchísimo mejor que aquellas que no tienen algún otro tipo de necesidad. Porque realmente hablar de discapacidad en un término muy personal es nada más que requiere otro tipo de necesidades. Exactamente. No deja de ser un ser humano, no deja de tener identidad, no deja de tener sentimientos, convicciones, etcétera. Que la dificultad para expresarlas, que la dificultad para de alguna manera darlas a entender se presenta, eso es muy diferente. Creo pero que cuando de que estamos las tiene hablando de una condición diferente. Ese diferente. Es el punto. No, simplemente va a procesar, va a entender, va a asimilar, va a necesitar todo de igual manera que tú, que yo, pero de una manera diferente. Así es. Y esta es la riqueza también, y creo que sí tiene razón cuando habla de una sociedad que no está educada en el sentido de incluir, en el sentido de suponer antes de integrar, y creo que esta es parte de la misión que tiene este programa, y estos programas justamente enviar un rayito de luz para que nuestra sociedad se sensibilice ante ello y se empiece a dar cuenta que todos los seres humanos tenemos una gran riqueza para compartir, para enriquecernos todos. Tenemos que abrirnos a este conocimiento, y yo estoy muy agradecida de que realmente nos permita usted y la barra de compañeros a que vengan a compartirnos al auditorio tantísimos temas seguramente que nos van a interesar a todos. Y pues siguen llegando los comentarios. Muchas gracias. Dice Nancy Rodríguez, interesante tema, expongan el tema también de hiperactividad, Con que gusto. Seguramente lo vamos a tener que abordar porque también es un tema muy boom. También dice Juanjo Jiménez, saludos al invitado. Muchas gracias. Y me voy a ir al tema por aquí que decía si era lo mismo autismo que retraso mental. Ya nos había comentado el doctor que para nada, pero sin embargo que estos niños que tienen el autismo tienen un grado de discapacidad intelectual. Así es, comentábamos el 80% tienen discapacidad intelectual. Por eso es que se llega a confundir, dice, bueno, mi niño tiene retraso mental o tiene autismo, por eso no razona, por eso no se integra, por eso no entiende las cosas, y entonces aquí hay que saber diferenciar porque hay gente que no tiene el autismo y tiene discapacidad intelectual. Entonces tenemos que, ahí sí se puede hacer un cierto valoración para distinguir y para entenderla. Sí, de hecho dentro de los criterios para el diagnóstico dice que es de acuerdo a las capacidades del individuo. O sea, el hecho de que tenga estas conductas o estas comportamientos se debe descartar que tenga que ver con otros factores, pero que deben de ser acorde a la edad o a la capacidad del paciente. Entonces esa es la parte importante. Sí. Y luego también tenemos mucho que revisar, auditorio, el entorno familiar en el que se está desarrollando, porque puede ser que el niño tenga un trauma emocional que le esté impidiendo desarrollarse, expresar, y que el entorno sea, por ejemplo, agresivo, autoritario, y donde no le permitan a la personita realmente expresarse y tenga temores y se tenga que frustrar, callar. Imagínate, si de por sí es hipersensible, imagínate que esta personita esté amenazada, imagínate que esta personita tenga rasgos, entonces pues claro que se agrava esto, y no necesariamente tenga una gran discapacidad intelectual, sino tiene una afección emocional que no le está permitiendo, y por eso dentro de la consulta psicológica se hace una valoración completa de todo el entorno donde el niño se desarrolla, como es la familiar, como es la escolar, y se tiene que trabajar en equipo multidisciplinario, como lo decía el doctor, de la mano con los especialistas para que realmente lleguemos a un diagnóstico certero
y un tratamiento adecuado para que de esta manera conjunto sacamos adelante a la niña y al niño y la familia empiece a sentirse pues apoyada, más rescatada y más funcional. Así es, sí, todos, es un granito de arena de todos, indiscutiblemente, que es lo que nos va a permitir que todos estemos bien en el contexto pues de calidad de vida, ¿no? O sea, en ese sentido es muy importante. Cabe mencionar pues que la situación es muy compleja si nosotros la queremos ver así, por todos nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros temores. Ajá. Sin embargo, cada vez se han abierto más las puertas, entonces esto nos permite a su vez que nuestros pacientes con diferentes trastornos les vaya de mejor manera, ¿no? Bajo esta condición. Sí. Cuando hablamos de todo esto, de las pruebas que pudieran hacer, usted generalmente encuentra una personita y le da canalización, la manda a instituciones. Usted que sabe como realmente especialista de este campo, hay una institución para cada trastorno, para que el auditorio conozca. Miren, aquí un detalle importante es uno, lo debemos de integrar a la sociedad. Mientras más integrado esté, pues mejor le va a ir. Y mientras más estándar sea esta condición, pues es muchísimo mejor. Volvemos a la parte en donde la necesidad del paciente es lo que lo determina. Por poner un ejemplo, si el paciente tiene un trastorno del espectro autista leve, con un coeficiente intelectual limítrofe, es decir, entre 70 puntos a 79 puntos, sí, o un normal bajo, sabemos que este paciente pues le va a ir bien en una escuela regular, incluso en una secundaria. Pero si nosotros tenemos un paciente con trastorno del espectro autista moderado, es decir, que ya requiere de un interlocutor o de un mediador, pues sabemos que en una escuela estándar o una escuela regular difícilmente va a poder ser integrado de manera adecuada. Entonces es a ellos, junto con el moderado, a quien se les envía para la cuestión de escuelas como el Centro de Apoyo Múltiple. El Centro de Apoyo Múltiple, o CAM, es una institución pública que nos permite a nosotros poderles brindar de alguna manera el apoyo que se requiera, ¿no? El CAM, ahí ellos les dan terapia psicoeducativa, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente. Es a donde yo en lo personal los derivo. Aunado de que si es necesario algún otro apoyo psicoeducativo, pues ya de manera personalizada y privada, pues se buscan otro tipo de instituciones. Pero hablando de una institución gubernamental, vamos a decirlo así, el Centro de Apoyo Múltiple, y no solamente para los niños con trastorno espectro autista, exacto, los niños que tienen los niños que tienen una discapacidad intelectual sin ningún otro tipo de trastorno, aquellos niños que tienen trastorno por déficit de atención, pero tienen alguna otra condición, porque el trastorno por déficit de atención, pues indiscutiblemente puede ir a una escuela regular sin ningún problema, y bien medicados se sacan pro 10, entonces sí, les va de maravilla también. Sin embargo, podemos considerar que esta institución es la que más nos puede apoyar. Aquí en Irapuato está en la calle Almendro, desconozco ahorita la colonia, pero es ahí por la calzada de Guadalupe, por el Cerezo, algo así recuerdo. Okay. Y es una institución que yo veo pacientes de ellos y la verdad son gente muy comprometida. Claro, volvemos a esa parte importante. De nada sirve que se comprometa un solo individuo si somos 5 los que tenemos que comprometernos. Entonces, a veces nosotros como papás pues les deslindamos responsabilidades a terceras personas y pues es claro que esas terceras personas no van a hacer más que la labor que a ellos les compete. Entonces, pues este tipo de situaciones hace que se trunque de alguna manera la evolución, ¿no? Sí, como verán, creo que cuando uno busca, encuentra, y cuando uno toca, se le abre. Siempre vamos a encontrar una opción para el apoyo a estas familias que están atravesando por una situación donde se encuentran desorientados. Y pues creo que Irapuato ha crecido mucho en relación a asociaciones civiles que se han encargado de generar los espacios adecuados para el tratamiento de todas nuestras personas que viven una condición de discapacidad, y que ya sabemos que hay muchos tipos de discapacidades y que cada centro se especializa en lo adecuado. Y como dice el doctor, pues está el CAM aquí en Irapuato para atender a estas personas con problemas de discapacidad intelectual, autismo o Asperger, así como otras instituciones que tenemos otro plus para atender otro tipo de situaciones. Y creo que estamos en una oportunidad muy grande de poder aprovechar y no descartar y no dejar de lado, sobre todo, que no podemos nosotros hacer un diagnóstico certero si no tenemos al especialista en esto, y que la parte médica realmente todos le tenemos miedo. Yo me incluyo en estas, y en mi familia yo tengo un nietecito hiperactivo, un hijo hiperactivo,
y venía ese temor, pero también sabemos que hay niveles de hiperactividad, que más adelante en otro capítulo lo vamos a invitar, o a alguno de sus compañeros, y que teníamos esa sensación de que no, pero cuando se le empieza a medicar y se empieza uno a dar cuenta que realmente es maravillosa, sabiéndola dar en la dosis adecuada, pues funciona, y que el niño puede descansar, entonces el niño puede sentirse mejor, el niño porque hay mucho rechazo en relación a todos estos niños, y que cuando sensibilizas también al equipo de los compañeritos y a los maestros, entonces esto es mucho mejor. Realmente, doctor, estamos hablando de un tratamiento multidisciplinario que tiene que ser así. ¿Algo más que usted quiera agregar con respecto a este tema? Bueno, indiscutiblemente esto requiere del diagnóstico del especialista. Para esta nada más hay 2 personas de alguna manera legalmente bien establecidas, que es el psiquiatra y paidopsiquiatra, incluyendo la misma área, y el neurólogo y el neurólogo pediatra. Los más especializados pues es la parte de neurología pediátrica y paidopsiquiatría. Aquí el manejo que a veces da el paidopsiquiatra o el manejo que da a veces el neurólogo pediatra es donde pudiera haber alguna disyuntiva, ¿no? Sí. Pero el objetivo claro y directo es el mejorarle la calidad de vida del paciente. Yo creo que las situaciones que llegan a tener de alguna manera cuestiones negativas o avances pues no muy favorables es porque quien lo indica o quien lo receta o quien lo sugiere pues no es la persona experta, y entonces eso hace que ya de antemano le generemos desconfianza al fármaco y ya llegamos con cierta predisposición a lo mismo. Yo creo que aquí un detalle importante es, tenemos un problema, pues vamos a resolverlo, no es híjole, se me van a venir más, no, pues se van a venir más, pues como en todos lados, entre ¿verdad? Más crece la persona y más necesidades tiene. Pero a trabajarlo, y trabajándolo en conjunto, yo soy muy copartícipe de ello, ¿no? Para mí, como yo les comento, lo que es mis compañeros pediatras, a lo vez que la gente del área educativa, de apoyo USAER, del mismo CAM, de las maestras de escuela, de instituciones públicas como instituciones privadas, pues son mis ojos, vamos a decirlo claro. así, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos son los que identifican. Yo honestamente, ya ahora con tanta información, decía una persona, es que hay una epidemia del autismo. No, siempre ha existido. Exactamente. Si uno hace recuentos, y en la escuela yo recordaba a 2 personas que dije, esto tiene algo, y hasta ahora que ya tuve pues el adiestramiento y la enseñanza, ya pues, mira, tal persona tenía esto, yo tengo esto, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Pero a lo que yo quiero llegar es que seamos muy conscientes, seamos comprometidos, tanto las instituciones como los padres, como el área médica, que en eso la verdad es que mis compañeros pediatras hacen una excelente labor. Yo no puedo quejarme en ese sentido. Una de las características que tiene el médico pediatra es que es un médico pediatra muy comprometido, porque si algo afecta en una sociedad se llama la niñez. Esa parte la tenemos muy, pero muy sólida, y la verdad es que mis compañeros pediatras hacen una excelente labor, ¿no? Bajo esta condición, aunado, bueno, que hacemos un trabajo multidisciplinario. Aquí todos somos importantes, nadie deja de ser menos importante, porque al fin y al cabo vamos por un objetivo único. Exacto, creo que eso es lo que no se nos tiene que olvidar, que el paciente buscamos su mejor bienestar, y que todos los que están inmersos en este proceso de acompañarlo y de ayudarlo, dejen claro cuál es su rol de cada especialista, para que no usurpemos, porque el momento dado pudiera ser que alguien lleva a su niño con el psicólogo y el psicólogo se pretende llevarle un tratamiento, se va a ver frustrado el psicólogo, porque realmente como no es su área, aunque tenga mucho conocimiento de lo que es, realmente no lo va a poder ayudar, porque tiene que ver con un problema neurológico, y ya sabemos que la neurología va apoyada con la medicación, y que por sí solo el puro tratamiento cognitivo-conductual, en este caso que es el aplicado para el trastorno autista, realmente no va a funcionar, porque le falta el otro elemento, y entonces tenemos nosotros que ser muy objetivos, canalizar, derivar, y entonces respetando cada quien nuestra área de especialización, o eres un psicólogo especializado en esto, tú vas a saber dar la psicoeducación necesaria a los padres como al pacientito, y de esta manera tú haces lo que te corresponde, derivas lo que tiene que ser. Y por eso yo le pedí hace meses al doctor, cuando yo me toque con niños de este nivel en nuestro centro de la unidad psicológica,
le vamos a permitir canalizarlo, y por eso yo en mi página pues a veces pongo el promo del doctor, y ahora pues ya sabemos que tiene este cargo tan importante de difundir a todos sus compañeros como personas especializadas en estos campos. Pues realmente hay que aprovecharlo, por eso aquí lo tenemos. Y cuando es necesario, pues una opinión especializada pues va con los especialistas, y lo que nos toque a nosotros pues lo podemos hacer, lo podemos contener, lo podemos orientar. Muchas gracias. Doctor, verdaderamente el tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que agradecerle y decirle que este es su programa. Cuando tenga oportunidad, pues lo vamos a encontrar por aquí. Cuando no, pues algunos de sus compañeros. Venir y difundir más información, claro que sí. Muy bien, pues con esto no me queda más que decirles que vamos a prestarle mucha atención a nuestro derredor, a nuestros hijos, a nuestra sociedad, en una psicoeducación integradora. Y con esto les saluda Ros, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.